calabozos y monstruos son los juegos más deseados por todos. Y frente a un imponente dragón se encuentra nuestro personaje principal, llamado Guanyang, quien después de 10 largos años, finalmente podía enfrentarse cara a cara, en contra del gobernante de la desesperación, llamado Ticbert. Y debido a ese pequeño intercambio de golpes, Guanyang pensaba que no era para tanto. Sin embargo, Ticbert activaba su estado de ira, con el cual lograba inmovilizar a Guanyang, para posterior a eso, lanzar su impresionante aliento de fuego. Y ante esas habilidades, Guanyang concordaba con que no debe subestimarlo, y rápidamente activaba una de sus habilidades para moverse a toda prisa, y así atacarlo consecutivamente. Y después de una serie de golpes, Guanyang finalmente lograba acabar con el jefe final de ese juego, y esto lo llenaba de alegría, ya que después de 10 largos años, finalmente lo ha completado. Y aunque obtenía como recompensa la semilla de la desesperación, eso no le serviría de nada, ya que el servidor de ese juego se cerraría ese día. No obstante, en ese momento un mensaje aparecía en su pantalla, y se trataba sobre que ese juego se reiniciaría dentro de 3 segundos. Y ante ese cambio de información, Guanyang se asombraba, pero no le daba importancia. No obstante, en el momento en que pasaban los 3 segundos, un fuerte temblor lo sacudía, y el suelo a su alrededor empezaba a romperse de poco a poco, y desde él emergían feroces monstruos que devoraban a todas las personas que estaban en las calles. Espero que disfruten de este resumen acá, lectores, y si hay suficiente apoyo les daré una siguiente parte. Y una vez dicho eso, disfruten del mejor jugador que se vio obligado a retornar. Al ver esa situación, Guanyang estaba anonadado, pero reconocía a esos monstruos del juego, e intuía que por alguna extraña razón, el juego se había fusionado con el mundo real, y es de ahí que una ventana de estado emergía ante él, para confirmar sus sospechas, y con eso, darle la bienvenida al reinicio del reino de la oscuridad eterna. Y en ese mismo momento su teléfono sonaba, ya que su padre lo estaba llamando, pero antes de que lograra tomarlo, un duende de nivel 2 ingresaba por su ventana, y debido a esa situación, Guanyang tomaba uno de los cuchillos de su cocina, ya que era consciente de que debe defenderse como pueda para poder sobrevivir. Y debido a eso, la ventana de estado nuevamente emergía, y esta vez le revelaba que todas las habilidades que había obtenido como jugador seguían junto a él, pero que por el momento no las podía usar debido a su bajo nivel. Pero además de eso, también comprendía que sus sentidos se habían agudizado, por lo cual no sería un problema el enfrentarse a ese duende. Y en efecto así era, ya que lo vencía fácilmente, y con eso, él también alcanzaba el segundo nivel. Pero su cuchillo estaba completamente destrozado debido a su batalla, y la preocupación por encontrar a sus padres crecía cada vez más. Pero antes de eso decidía que se hará con uno de los objetos que arrojan los monstruos que son eliminados. Y es así como pasaba su tiempo, eliminando a los duendes hasta que finalmente se hacía con una de sus armas. Y como ya había eliminado a varios de ellos, alcanzaba el nivel 4. Además de desbloquear una de sus habilidades, el filo envenenado en el nivel principiante. Pero las cosas aún no mejoraban, ya que un troll explorador de nivel 8 llegaba a sus espaldas. Y para terminar de empeorar las cosas, otro troll de élite de nivel 10 también llegaba. Y ante esa situación, Guanyang comprendía que escapar sería imposible, así que se disponía a enfrentarse a ellos. Pero era consciente de que para tener una oportunidad, primero debe eliminar a uno de ellos, y es así como ya activaba su filo envenenado. Y como solo podía blandir 5 de esos movimientos, lo hacía hacia el troll explorador, y debido a todo ese veneno, lograba hacer que ese troll explotara en una cuestión de minutos. Pero debido a esa explosión, él también era arrojado lejos de ese lugar, y quedaba completamente expuesto ante el troll de élite que iba en su dirección. Y ante su presencia, Guanyang se resignaba a que su vida se perdería en sus manos. No obstante, en ese momento, el sistema le mencionaba que la semilla de la desesperación se activaría, y ante eso, Guanyang estaba desconcertado, ya que no se lo esperaba. Pero gracias a ese regalo del rey, una nueva habilidad se desbloqueaba, y era la nigromancia, con lo cual Guanyang, sin perder el tiempo, activaba su campo de nigromancia, que le permitía controlar las almas de bajo nivel dentro de 30 metros, además de que podía incrustarle sus propias habilidades para hacerlos más poderosos. Y es así como lograba hacer que esos no muertos entretengan al troll,
mientras él se abalanzaba a su punto vital, con el cual finalmente lo eliminaba. Y con eso, Wang Yang finalmente podía respirar de alivio, mientras el sistema le mencionaba que ya puede usar la imagen remanente y los cortes consecutivos en su nivel principiante. Pero debido a esos estruendos por la batalla, un cíclope de nivel 20 se acercaba, y Wang Yang decidía que lo mejor era marcharse cuanto antes, ya que no sería rival para ese cíclope. Después de eso, mientras corría, iba cazando los monstruos de bajo nivel para recolectar su fuego fantasmal, ya que ese era un requerimiento para su nigromancia. Y lo que más le sorprendía era que en todos sus años de juego jamás había observado a un jugador nigromante. No obstante, en ese momento escuchaba los gritos de una pequeña niña que estaba por ser aplastada por ese gigantesco cíclope de nivel 20, y ante eso la buena voluntad de Wang lo ganaba y terminaba salvándola. Pero debido a eso, aquel cíclope se percataba de su presencia y se disponía a eliminarlo, a lo cual Wang optaba por la opción de dejar a esa niña con un policía, mientras él regresaba para enfrentarse a ese cíclope junto con los duendes que comandaba, y sin perder el tiempo activaba su imagen remanente para eliminar a tantos como pueda. Y debido a esa acción, aquel cíclope rugía lleno de frustración. No obstante, debido a eso, otros jugadores emergían para atacar a ese cíclope, pero a pesar de ese ataque furtivo, ese cíclope los neutralizaba a todos ya que eran demasiado débiles, por lo cual Wang rápidamente le incrustaba una herida para evitar que lo rematen, y con eso les decía a esas personas que se retiren cuanto antes, ya que tan solo son un estorbo para él. Y ante esas palabras, esos jugadores acataban esa orden y se marchaban cuanto antes. Y es ahí que Wang activaba todas las habilidades que tenía a disposición, ya que entre él y el cíclope habían 10 niveles de diferencia, por lo cual debía ser extremadamente cauteloso. Además de ello, también aprovechaba su nigromancia para generar distracciones, mientras él empleaba su filo envenenado, con el cual nuevamente lo hacía explotar, y hacía rematarlo con sus cortes consecutivos, que desgarraban toda la piel de ese cíclope. Y gracias a ese logro desbloqueaba otra habilidad que le permitía tener un espacio en donde solo él y sus invocaciones de no muertos pueden ingresar a voluntad. Pero más monstruos estaban llegando desde la espalda de Wang Yang, y es ahí que otro jugador de nivel 5 interfería, y él lograba encargarse de esos trolls exploradores. Pero aún así las cosas no pintaban bien, ya que el cielo parecía desgarrarse, y el sistema enviaba una alerta, ya que el gobernante de desesperación Tisbeyer estaba descendiendo en la tierra. Y ante eso, Wang Yang tomaba a ese taoísta y se echaba a correr a toda prisa, ya que en ese momento ellos tan solo serían carne de cañón para esos monstruos. Y es ahí que aquel policía pasaba con su carro lleno de explosivos para ganar algo de tiempo, y aquel taoísta quería enviar con su fuerza a Wang Yang lejos de ese lugar. No obstante, debido a su falta de cálculo, en vez de enviarlo lejos, terminaba enviándolo hacia esa explosión llena de monstruos. Y ante eso, aquel taoísta se disponía a regresar para tratar de ayudarlo, pero Wang le gritaba que se detenga y que siga su camino, ya que él tiene su propio plan para poder volver, y con eso aprovechaba ese denso humo para activar la puerta de su dimensión especial, y con eso convocaba a uno de sus esqueletos para que le dé un gran impulso y pueda regresar. Y al ver cómo Wang pasaba volando sobre él, ese taoísta se preguntaba cómo era posible, y Wang terminaba descendiendo sobre un centro comercial de esa zona, ya que el taoísta llegaba dentro de unos segundos, ya que lo había seguido rápidamente, y allí ellos permanecían en silencio para no ser detectados por los monstruos, y decidían descender al sótano, ya que allí podrían estar a salvo por el momento. Y es así como ellos acababan con los duendes que estaban en el camino mientras descendían. Al mismo tiempo, en cierto departamento del ejército, el capitán al mando ya estaba desplegando sus órdenes para actuar cuanto antes ante tan inminente catástrofe, y se disponían a usar todo lo que está a su disposición para salvar a todos los que puedan. Al día siguiente, Wang observaba cómo los mensajes de alerta llegaban a su teléfono, y decidía que ya era el momento de salir de aquel sótano, ya que todo parecía estar tranquilo. Y al salir se asombraba de no ver ningún monstruo por el lugar, y después de caminar un poco, observaba que la guarida demoníaca ya se había materializado, y eso asombraba a Wang, ya que el juego se estaba fusionando con demasiada rapidez. Pero en ese preciso momento, los soldados del ejército llegaban para socorrerlos,
y sin perder el tiempo, sacaban a todos los que se encontraban allí para llevarlos a un lugar seguro. Sin embargo, Wang se rehusaba, ya que deseaba encontrar a sus padres. Y ante eso, uno de estos soldados decidió entregarle un dispositivo de comunicación, ya que Wang era el que poseía el mayor nivel entre todos, y era absurdo tratar de protegerlo a él. Y con eso, Wang tomaba un poco de comida como para 5 días, y se marchaba en un automóvil, en busca de sus padres, que se encontraban en una de las ciudades aledañas. Al llegar la noche, Wang decidió descansar por el momento, y mientras disfrutaba de una fogata, se percataba de que un horripilante monstruo descendía entre los árboles, y ese monstruo era un hombre dragón de las sombras, que posee el nivel 26, lo cual sorprendía a Wang, ya que no quería toparse con un monstruo problemático por el momento. En cambio, ese hombre dragón se regocijaba, ya que al fin volvería a probar su sangre, a lo cual Wang aprovechaba para golpearlo en ese mismo instante. No obstante, este dragón de las sombras lograba contrarrestar, pero Wang también lo esquivaba, y en el siguiente minuto, ellos intercambiaban un sinfín de ataques al unísono, pero entre esos ataques, Wang era quien resultaba con la desventaja, lo cual hacía que ese dragón de las sombras se confiara aún más, ya que era claro que tenía la ventaja, y ante eso, Wang decidía emplear su nigromancia, por lo cual activaba su portal, y al sentir esa extraña energía, los instintos de ese dragón de las sombras le gritaban que corra, y él sin dudarlo las acataba y se disponía a escapar cuanto antes, ya que Wang no era alguien normal. Pero Wang no le daría el tiempo para que escape, e invocaba a su cíclope, el cual atacaba sin pestañear al dragón de las sombras, quien lograba defenderse justo a tiempo, mientras cuestionaba sobre por qué razón se había convertido en el perro de ese humano. En cambio, Wang aprovechaba esa oportunidad para conectar un ataque. Sin embargo, no era tan mortal, y el dragón activaba su lamento de sangre, que incrementaba su fuerza y velocidad, para así lograr escapar de esa desastrosa situación. No obstante, Wang le tendía una gran emboscada con sus trolls no muertos, pero el dragón de las sombras se rehusaba a rendirse, y seguía buscando la manera de escapar. Pero debido a eso, aquel cíclope lograba encestar de lleno un devastador ataque, y ante ese ataque, ese dragón de las sombras expulsaba bocanadas de sangre, pero decidía que si logra eliminar a ese humano, esas invocaciones definitivamente desaparecerían, por lo cual se lanzaba el ataque, ya que no le quedaba mucho tiempo con el lamento de sangre. Y ante eso Wang sonreía, ya que era lo que deseaba, y activaba su filo envenenado. Pero ese dragón de las sombras ya había intuido eso, por lo cual sacrificaba su brazo para que explote de lleno en el rostro de Wang. Y mientras esa explosión se materializaba, aquel dragón de las sombras se regocijaba con que al final es su victoria. Sin embargo, Wang Yang había logrado activar su dimensión especial para escapar de esa explosión, y al percatarse de eso, aquel dragón de las sombras nuevamente se abalanzaba sobre él. No obstante, Wang Yang lo esquivaba mientras le degollaba su cuello, y en el siguiente momento intentaba hacer de ese dragón de las sombras uno de sus hombres con su nigromancia, y se alegraba al saber que sí podría invocarlo, ya que sería un gran aliado. Pero al invocarlo, se percataba de que él posee el nombre de Xuanzhu, y con eso podía usar sus habilidades. Y eso era una gran noticia, ya que debido a eso Wang podría obtener las habilidades de todos sus soldados no muertos, y sin perder tiempo, procedía a darles un nombre a todos sus guerreros no muertos. Después de eso, Wang proseguía en su camino. Sin embargo, se asombraba de no ver estragos de una batalla, y esto era sorprendente, ya que en realidad todo debería ser un caos. Y es ahí que recordaba que en esa ciudad existe una gran cantidad de túneles, y era más que seguro que todos los habitantes habían logrado escapar a salvo de esos monstruos. Al mismo tiempo, en cierto túnel, un grupo de 4 personas caminaban hacia una salida, y aquellos eran los encargados de recolectar la comida para los supervivientes. Y al salir observaban como alguien acababa de un solo golpe a uno de esos monstruos, y eso los llenaba de pánico, ya que no sabían si era un aliado o un enemigo. Y quien acababa con esos monstruos era Wang, quien rápidamente se dirigía donde ellos. Y al percatarse de eso, uno de esos 4 trataba de detenerlo, mientras los demás destruían el pasadizo. Pero al mirarse, ambos se asombraban, ya que en realidad eran amigos. Y al percatarse de que era Wang Yang, los demás también se alegraban de que siga con vida.
y en los momentos siguientes se nos revelaba que todos esos 4 poseen un nivel 10, además de que todas las personas que habían tenido algo que ver con el juego poseían una profesión, y eso les permitía que crezcan mucho más rápido en cuanto a poder. Después de esa plática, Wan decidía que él, junto con uno de ellos, iría por la comida, mientras los demás regresaban para mantener a los ciudadanos a salvo. Y mientras ellos caminaban, se nos revelaba que cerca del lugar se encuentra una gran manada de orcos, que es liderada por un orco general de nivel 25, que es bastante aterrador. Y ante esa información, Wan se emocionaba, ya que podría ganar más poder. Sin embargo, en ese momento, un carro lleno de orcos destruía un muro frente a ellos, lo cual los dejaba completamente sorprendidos y con la boca abierta por tal acontecimiento. Y dentro de aquel coche, un grupo de chicos empezaba a entrar en desesperación, y los orcos ya atravesaban sus armas para hacer un agujero y extraerlos de ese automóvil. Y es en ese preciso momento que Wan tomaba al orco líder de ese grupo y se echaba a correr. Y ante eso, los demás orcos lo seguían a toda prisa para rescatar a su líder. En cambio, el compañero de Wan aprovechaba ese momento para sacar a esas personas de aquel automóvil. Y de regreso donde Wan, una vez que se había alejado lo suficiente, se disponía a luchar. Y en un parpadeo activaba su filo envenenado para cortarlo rápidamente y hacer que explotaran juntos para así lograr el mayor número de bajas posibles. Y en el siguiente segundo invocaba a Xuanzhu, quien emergía furioso por tal insolencia de retar a su alteza, y con toda su rabia arrasaba contra esos orcos. Pero a pesar de todo eso, los orcos no se rendían y seguían luchando a costa de sus vidas. Y Wan seguía acabándolos de poco a poco, ya que era una apreciada experiencia. Y esa era la misma acción que realizaban los no muertos, ya que no se detenían ni un segundo. Y una vez que esa matanza había terminado, Wan se alegraba de ya poseer el nivel 22, además de que había logrado incrementar un poco su ejército con los orcos que había logrado invocar. Cambiando de escena, tenemos el lugar en donde se encuentran todos los ciudadanos, y allí los nuevos reclutas se rehusaban a que salgan a buscar a Wan, ya que eso solo los pondría en peligro. Pero es en ese momento que Wan llegaba y lo azotaba contra la pared por tal insolencia, y al verlo, tanto su madre como su padre se alegraban de que siga con vida. Y esa era la misma reacción que tenía Wan, ya que rápidamente los abrazaba lleno de alegría. Después de eso, Wan realizaba una llamada hacia el ejército para concordar el rescate, y con quien hablaba le preguntaba si acaso él conoce a un jugador llamado Esta Noche Hace Mucho Frío, ya que Wan había jugado ese juego por mucho tiempo. Y ante esas palabras Wan se asombraba, pero rápidamente respondía que no conoce a ese jugador, y en su mente se preguntaba sobre por qué razón ha mencionado su nombre dentro del juego, y sin perder el tiempo preguntaba sobre por qué menciona a esa persona, y ese capitán respondía que esa es la única persona que ha llegado al final del juego, por lo cual él debe tener algo que ver con que el juego se haya fusionado con el mundo real. Además de eso, mencionaba que la compañía desarrolladora, que posee toda la información, se ha convertido en el abismo del esqueleto del dragón, que es uno de los 9 purgatorios, por lo cual solicitan su ayuda para poder extraerla, y aquel es quien posee el mayor nivel actualmente. Y ante esa petición, Wan aceptaba ayudarlos, mientras se proponía mantener en secreto esa información. Y en ese momento, Xuanzhu emergía desde los arbustos, y él había eliminado a alguien que había estado grabando todo lo que Wan mencionaba. Cambiando escena, tenemos a la guarida de los orcos, en donde ellos se disponían a invocar a uno de esos gobernantes para que así lo ayuden en tal desastre. Y es ahí que descendía Wan para acabar con todos esos orcos. Aún así, el orco general comandaba sus tropas para hacerle frente con todo lo que tiene, y Wan invocaba a Xuanzhu para arrebatarle uno de sus brazos en ese descuido. Y con eso, Wan se postraba triunfante sobre el trono de aquel orco general. Y ante eso, aquel orco ordenaba a sus tropas que atacaran una vez más a ese intruso. En cambio, Wan invocaba a sus soldados no muertos para acabar con todos. Y poco a poco, los orcos empezaban a sentir el pánico, en donde Wan estaba por acabarlos. Y es ahí que el orco general se transformaba para atacarlo. Pero Wan, justo a tiempo, lograba evitar ese devastador ataque, y en el siguiente segundo, contrarrestaba con su filo envenenado para así eliminarlo. Pero debido a esa acción, recibió un golpe de lleno de ese orco general,
Sin embargo, ya había hecho los 5 cortes, por lo cual el orco general explotaba. En cambio Xuanzun, que ya estaba más formado, atrapaba a Wang. Y Wang, sin detenerse, contrarrestaba en ese momento, ya que era el mejor momento para eliminar al orco general. Y gracias a esa acción, su victoria estaba asegurada, ya que todos los orcos perdían sus ganas de luchar. Y Wang enviaba a Xuanzun para que avise a los demás que pueden salir. En los momentos siguientes, los aviones ya llegaban para extraer a los sobrevivientes. Y allí, un capitán le mencionaba que al parecer, el líder del abismo del esqueleto había abandonado su base. Por lo cual, en las siguientes horas, en un helicóptero, ellos ya sobrevolaban esa área. Y dentro de esa base, cierta persona se materializaba ante todos esos guardias y ordenaba al caballero de hueso de dragón, de nivel 170, que acabara con todos los intrusos. En cambio, Wang le decía a los demás que es el momento de marcharse, ya que no podrán hacer nada contra esos guerreros debido a su bajo nivel. Y es ahí que ese caballero emergía, lo cual lo asustaba. Y uno de esos soldados aprovechaba para enviar un misil en esa dirección. Aún así, ese caballero lo rebanaba, pero una fuerte explosión se materializaba por esa acción. Al mismo tiempo, en el gremio de la destrucción del dragón de las llamas, el presidente Tang Mishu le informaba al patriarca Qintian que ya han encontrado a la persona que buscan. Después de ese incidente tenemos el plano de los no muertos, en donde Wang estaba recobrando la conciencia, sin saber lo que había sucedido luego de esa explosión. Y allí Xuanzun rápidamente le hablaba, mientras buscaba la medicina para dársela. Y mediante esa conversación, Wang comprendía que había pasado un mes en ese plano de los no muertos, y aquellos habían sentido que su amo se encontraba en peligro de muerte, por lo cual habían abierto el portal a la fuerza para así poder salvarlo a él. Y una vez que Wang comprendía todo eso, decidía que ya era el momento de volver, pero también se decía que debe hacerse más fuerte cuanto antes y encontrar armas dignas para enfrentarse a los monstruos. Y es por eso que decidía que lo primero que debe buscar es el mineral oro negro de la muerte, ya que eso le permitirá fabricar unas poderosas armas de combate. Al mismo tiempo, en el mundo humano, los representantes de cada país estaban teniendo una reunión para decidir cómo proseguir con todo lo que estaba sucediendo. Y en esa reunión se revelaba que las armas ya no funcionan en contra de esos monstruos, además de que la Tierra en sí misma se está expandiendo considerablemente y que gracias a sus satélites ellos pueden observar cómo un planeta más grande está absorbiendo la Tierra. Y una vez que esa reunión terminaba, el representante del país de Wang suspiraba de cansancio y se lamentaba por lo sucedido hace un mes, y aquellos estimaban que Wang había perecido en ese incidente, y esto era realmente lamentable, ya que él era el que tenía el mayor nivel. Pero dejando esto de lado, decidía la manera en que se repartirían las minas del país, para así poder extraer los materiales necesarios para las armas que pueden hacer frente a esos monstruos. Y en la cueva de Mirril todos los jugadores ya estaban corriendo a toda prisa para poderse hacer con los materiales que desean y así equiparse de una mejor manera. Pero dentro de una de esas cuevas ya se encontraba Wang, y él exploraba en busca del oro negro, pero mientras caminaba se asombraba de no toparse con ningún monstruo. Sin embargo, los monstruos ya lo estaban observando con cautela, y su líder, que leía las artes de la guerra, ordenaba a sus hombres que lo pongan a prueba, mientras fingen ser débiles. Y en los momentos siguientes de esos monstruos, ya se enfrentaban a los no muertos de Wang, y Xuanzun se burlaba con que esos monstruos eran demasiado débiles como para hacerles frente. En cambio Wang sentía que algo no iba bien, ya que los monstruos no deberían ser tan débiles. Y es ahí que se daba cuenta de que habían caído en una emboscada, y todos los atacaban. Y ante eso, Wang ordenaba que sus no muertos finjan estar muertos para que así ellos bajen su guardia. Sin embargo, esos monstruos decidían salir en sus lobos para rematarlos a todos. Y ante esa acción, Wang tomaba la decisión de retirarse cuanto antes de ese lugar. Y en los momentos siguientes, uno de esos hombres reportaba todo lo sucedido a su jefe. Y su jefe se burlaba con que las cosas son interesantes, pero que de seguro ese humano volverá. Al mismo tiempo, más jugadores se encontraban explorando otra de las minas,
y ellos subestimaban demasiado a esos monstruos, e incluso avanzaban al cuarto piso, pensando que el jefe no descendería. Pero es de ahí que se llenaban de pánico al darse cuenta de que el jefe de nivel 35 había descendido. Y de regreso donde Wang, él observaba cautelosamente la guarida del jefe con sus hombres, y ordenaba a sus orcos que generen una distracción para que él pueda acercarse a su líder. Sin embargo, quien estaba en el trono no era el líder, sino más bien un simple soldado que fingía ser el líder. Y por suerte, Wang se percataba de eso y no se lanzaba el ataque erróneamente. Y en los siguientes segundos observaba como alguien daba las órdenes, por lo cual lo atacaba en un suspiro mientras sonreía con que al fin ha terminado con el líder. Sin embargo, en ese momento recibió un poderoso ataque del general Oro Negro de nivel 35, y con eso ese líder se burlaba, ya que había puesto señuelos para poderlo atrapar con la guardia baja, y se regocijaba con que las artes de la guerra de los humanos son realmente interesantes. Y al escuchar esas palabras, Wang se asombraba de que ese monstruo se encuentre tan avanzado. No obstante, el monstruo le causaba una herida, ya que quería saber cómo es que sus hombres no mueren. Y es ahí que Wang sonreía, debido a que ya había activado una de sus habilidades de nigromancia, y gracias a eso lograba zafarse de su agarre e incrustarle un feroz ataque en su pecho. Sin embargo, ese ataque no era suficiente para eliminar al líder de esos monstruos, y este general optaba por activar su fisura, lo cual destruía todo ese lugar. Y gracias a sus no muertos, Wang lograba mantenerse en el aire y lograr su siguiente impulso, con el cual un nuevo ataque era incrustado de lleno en ese general Oro Negro. Y con ese ataque, Wang finalmente se llevaba la victoria e inmediatamente trataba de invocarlo, y se llenaba de emoción al saber que lo lograba con un solo intento. Y como era alguien que posee un gran intelecto, decidía nombrarlo como el comandante de sus no muertos. Cambiando de escena, tenemos a los demás jugadores que se enfrentaban al líder de nivel 35, y luego de una feroz batalla, ellos también lograban alzarse con la victoria, y al mirar la recompensa se asombraban de saber que se encontraba media ficha de Mirril con un 45% de pureza, y eso era raro, ya que tan solo era la mitad. Pero junto a eso estaba un misterioso mapa, y de regreso de Wang, él estaba observando todas las recompensas que había obtenido, y se encontraba intrigado por saber que allí también estaban la mitad de las recompensas de las otras minas. Y es ahí que aquel general revelaba que para probar el arte de la guerra, él había desafiado a los demás líderes, y una vez que los había ganado, les había arrebatado la mitad de sus tesoros, además de dejar un mapa para que los demás puedan venir a desafiarlo. Y eso asombraba a Wang, así que rápidamente ordenaba a sus no muertos que tomen todo el oro negro que puedan, ya que deben marcharse antes de que los demás lleguen a ese lugar. Pero a pesar de eso, se encontraba intrigado por la gran sabiduría que poseía ese general, así que con la ayuda de Xuanzhu decidió explorar en su interior. No obstante, mientras eso sucedía, aquel personaje de cabello blanco ya recibía el aviso de que alguien ha logrado ingresar al sistema de sabiduría de un monstruo de bajo rango, por lo cual se sorprendía de todas las travesuras que el viejo Lin había hecho a sus espaldas. Así que sin perder tiempo ordenaba que todo eso se elimine los monstruos de bajo y medio rango. Y de regreso de Wang, él sentía como todo ese sistema de sabiduría se estaba colapsando. Y es por eso que ordenaba a Xuanzhu que salga cuanto antes de ese lugar. Y una vez que escapaban del peligro, Wang se asombraba de ver a todos sus muertos con una nueva forma. Y ellos revelaban que todo eso era debido a que habían devorado el oro negro. Y ante eso, Wang les ordenaba que se coman todo el oro negro que puedan, para ver si pueden evolucionar aún más. Después de eso, mientras Wang decidía marcharse con la armadura que había obtenido, terminaba pisando unos círculos mágicos que habían estado incrustados en esa mina. Pero a pesar de su sorpresa, Wang lograba contrarrestar esos ataques, y en el siguiente segundo, los demás jugadores se abalanzaban hacia él. Pero Wang nuevamente los detenía, y se asombraba de saber que esos dos estaban trabajando juntos. Aún así, rápidamente buscaba al mago, ya que esa persona era su mayor problema. No obstante, en ese momento aquella maga, Shang Mijin del gremio del dios de las 100 guerras,
ya estaba lanzando un ataque mientras ordenaba que su compañera Huan Xin trate de distraerlo. Y ante esa mala situación, Wan trataba de evitar que lance ese ataque, ya que con ese poderoso ataque podría ocasionar que todos los presentes pierdan la vida. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lograba neutralizarla por completo, y el ataque finalmente era lanzado, con el cual lograba neutralizarlo por un segundo, mientras los demás ataques llegaban en picada hacia él. Y aunque Wan quería escapar, terminaba envuelto en esa desastrosa explosión por esos grandes ataques. Y en los siguientes segundos, la cueva empezaba a derrumbarse, pero es ahí que esa maga se daba cuenta de su error, ya que todos estaban inmóviles por el gas que había en esa mina. Y mientras su inminente muerte se acercaba, Wan aparecía de la nada para salvarlas. Y es ahí que se daba cuenta de que él, en realidad, era un humano y no un monstruo como ellos pensaban. Y de igual manera, Wan salvaba a los dos jugadores que él conoce. Y mientras todo colisionaba, Wan simplemente perdía la conciencia, una vez que todos estaban a salvo. Y una vez que volvía a abrir sus ojos, le llenaba de asombro de saber que estaba en un hospital. Pero junto a él estaba Shua Qingxing, que es el supervisor de profesionales. Y él se disculpaba por todo lo sucedido hace un mes con la fortaleza de los 9 purgatorios. Sin embargo, Wan no le daba importancia, ya que en parte él también tenía la culpa por su imprudencia. Y como última cosa, Shua Qingxing le entregaba cierto elixir para que pueda recuperarse, mientras revelaba que en realidad él es el hermano de Xuan Xunsha. Y una vez que se marchaba, el amigo de Wan ingresaba por la ventana, ya que él había llegado para observar su condición y no deseaba que ese supervisor lo encuentre. Pero en ese preciso momento aquella maga, Shang Minjin, también llegaba a esa sala, y ella había traído unas flores como muestra de su gratitud por todo lo sucedido, y ella deseaba tener una conversación a solas con Wan, por lo cual el otro jugador simplemente se marchaba con una tonta excusa sobre un poco de hambre. Y en esa conversación, Shang Minjin deseaba como agradecimiento por haberlo salvado, que Wang le consiga ciertos materiales, y que ella incluso se lo pagaría con un 50% adicional sobre el precio real. Y en los momentos siguientes aquel jugador regresaba con un poco de comida, y al ver que Shang Minjin ya se había marchado, respiraba de alivio, ya que ella es alguien despiadada, y de paso nos revelaba lo que había sucedido después de que Wan lo salvara. Y era que Shang Minjin había utilizado sus rayos para hacer que Wan expulse todo ese gas, y debido a todo ese sobreesfuerzo, incluso su mano había quedado completamente quemada. Y eso era algo completamente loco, ya que ella no había emitido un solo sonido. Pero entre toda esa información, Wan no comprendía esto de los gremios, y preguntaba sobre lo que había pasado en ese mes. Y es debido a eso que se nos revela que los profesionales, que son personas que habían jugado el juego, se habían unido para formar sus propios gremios, y así dando a luz el nacimiento de los 4 grandes gremios que tienen el mayor poder, siendo el primero el dios de las 100 guerras, que es considerado el gremio más fuerte de todos, seguido por los cuernos brillantes, que es un gremio establecido por el mago más fuerte. Después de eso tenemos a los ojos brillantes, que es un gremio de las sombras formado por magos. Y por último están las llamas destructoras de dragón, que es un gremio respaldado por la familia Qin, y que a causa de esos 4 poderes había surgido la asociación de supervisores para mantener el equilibrio en esos 4 grandes gremios. Además de eso, ese jugador mencionaba que habían creado el gremio del dominio de Wang, en donde Wang era el presidente de dicho gremio, que tenía un nombre lamentable. Y con toda esa información, Wang era consciente de que no puede quedarse sin hacer nada, así que decidía dirigirse a la Torre del Unicornio, ya que consideraba que ese era el mejor lugar para subir de nivel. Pero lastimosamente las cosas no iban a ser tan sencillas como Wan pensaba, ya que al ingresar se topaba con una aterradora serpiente de llamas rojas de nivel 40, y eso solo significaba que dentro de esa torre estaba la mazmorra especial de la danza de serpientes, que es un lugar que por el momento el poder de Wan no es suficiente como para despejarla. Y con eso la Torre del Unicornio anunciaba que la danza de las serpientes había surgido, en donde se daba el auspicio de que el nuevo rey de las serpientes estaba por emerger.
y eso asombraba a todos los jugadores que se encontraban fuera de la torre del unicornio, por lo cual ellos rápidamente avisaban a sus respectivos jefes sobre ese gran acontecimiento. En cambio, los grandes gremios también se enteraban de ello, por lo cual empezaban a moverse, ya que no podían desperdiciar esa gran oportunidad. Y Xiaomu Hua, que es una supervisora de profesionales, también empezaba su movimiento, ya que no podía permitir que los 4 grandes gremios creen un caos por esa mazmorra. Y de regreso de Wang, él estaba luchando lleno de ferocidad contra esa serpiente, y en un inicio todos los ataques que lanzaba no le hacían un solo daño, por lo cual optaba por emplear la nueva técnica que había obtenido del general Oro Negro, y gracias a esa combinación lograba deshacerse de esa serpiente de nivel 40, y sin perder el tiempo avanzaba al segundo piso, en donde las serpientes asesinas de nivel 42 ya lo estaban esperando. Aún así, Wang luchaba frenéticamente, sin detenerse ni dejar de atacar por un segundo, y con cada herida que lograba incrustar, iba obteniendo un poco de experiencia, y gracias a la ayuda de Xuanzhu, finalmente lograba deshacerse de esas 2 serpientes asesinas. Además de eso, también avanzaba hasta el nivel 31, lo cual era realmente bueno debido a la mala situación, y con eso nuevamente retomaba su camino hacia el tercer piso, y una vez que llegaba, caminaba con extrema cautela, ya que en cualquier momento podría recibir un ataque. Sin embargo, una gigantesca serpiente ya emergía desde su espalda, lista para devorarlo. Aún así, Wang lograba esquivarla y rebanarle su cabeza de un solo tajo. No obstante, una nueva cabeza emergía desde esa serpiente, lo cual lo hacía aún más problemático. Y gracias a eso, Wang comprendía que debe deshacerse del mago serpiente para que esa invocación desaparezca. E inmediatamente activaba su percepción del alma para poder encontrarlo. Y una vez que lo hacía, lo atacaba en un instante, mientras uno muerto detenía esa invocación. Después de eso, rápidamente avanzaba al siguiente piso, ya que el sistema notificaba que la incubación había empezado, y Wang no podía permitir que otro jefe surja, ya que con eso no podría despejarla. Así que al llegar al cuarto piso, invocaba a todos sus no muertos para que luchen por él, y el general Oro Negro se encargaba de comandar a sus hombres mientras Wang avanzaba. Y una vez que llegaba al quinto piso, la reina serpiente nivel 45 descansaba en su nido, y antes de que Wang la atacara, ella ya notaba su presencia, y debido a eso, Wang no tenía de otra que atacarla de frente. Sin embargo, la reina serpiente lo esquivaba con facilidad, y en el siguiente segundo optaba por utilizar su forma humanoide, con la cual atacaba. Y ante eso, Wang se defendía rápidamente, ya que era un enemigo poderoso, y la reina de serpientes empleaba todo lo que tenía a disposición, e incluso lanzaba un gas corrosivo que destruía todas las calaveras que estaban en ese nido. Pero es de ahí que el sistema le avisaba a Wang que ha llegado al nivel 40, ya que sus no muertos habían acabado con esas grandes hordas de serpientes del cuarto piso. Y con ese nuevo nivel, Wang finalmente podía emplear sus nuevas armas que había obtenido de las serpientes, y sin perder tiempo, empleaba un gran ataque con esas dagas. Al mismo tiempo, fuera de la torre del unicornio, 3 de los 4 grandes gremios discutían sobre lo que deberían hacer, ya que cada uno de ellos quería apoderarse de esa mazmorra. Y es ahí que el gremio faltante también llegaba para intentar apoderarse de esa mazmorra. Y ante la inminente colisión, los presidentes de cada gremio dejaban emanar su aterradora aura. Y de regreso donde Wang, él finalmente se postraba sobre el cadáver de la reina serpiente, mientras empezaba a recibir todas las recompensas por haber completado la mazmorra. Y entre sus recompensas, lo más asombroso era que podía obtener una profesión secundaria de farmacéutico. Así que sin pensarlo tanto, aceptaba esa segunda profesión, ya que eso le permitiría tener grandes conocimientos sobre medicina e incluso preparar ciertos medicamentos. Además de eso, el sistema también le mencionaba que debido a que el huevo no ha podido eclosionar, si él lo sigue incubando artificialmente, podría obtener una mascota. Y eso era algo que le alegraba a Wang, por lo cual rápidamente tomaba ese huevo entre sus manos. Y es de ahí que un ataque furtivo llegaba a su espalda, pero Wang lograba contrarrestarlo. Y en el siguiente segundo más personas emergían con sonrisas siniestras, y ellos
eran el escuadrón del Dragón de las Sombras, en donde todos poseen un nivel 45, y el líder de ellos solicitaba que Wang le entregue todos los premios obtenidos a cambio de su vida, a lo cual Wang no estaba dispuesto e intuía que ellos habían ingresado con un artefacto especial, y en el siguiente segundo una gran batalla ya estallaba entre ellos, en donde Wang esquivaba cada uno de esos ataques mientras intentaba neutralizarlos. Sin embargo, debido a que eran guerreros realmente hábiles, terminaba en un aprieto, por lo cual no tenía de otra que activar una de sus nuevas habilidades, y con ese nuevo nivel al primero que acababa era ese arquero de largo alcance. Sin embargo, los demás lo atacaban rápidamente, pero esta vez Wang poseía la ventaja, y es debido a eso que esas personas decidían tomar una poción especial que les daba una nueva apariencia, y no solo eso, ya que su poder incrementaba de una manera absurda. En cambio, Wang no podía creer que ellos estén dispuestos a utilizar la hechicería prohibida. Y es hasta aquí que llega el resumen a cama lectores, pero lastimosamente, este manhwa no ha tenido la acogida deseada, y es por eso que el autor ha decidido no continuarlo. Y por mi parte, espero que en algún momento lo retomen, ya que es una historia que me parece muy entretenida. Y una vez dicho eso, nos vemos en un próximo video en cama lectores. Adiós.